mañana. By Cachicha. Bueno, regresamos en este espacio Tu Mañana y vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro hermano y amigo Tobías Crespo, diputado del Congreso de la República por el partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido, hermano. Buenos días, Elvin. Gracias por invitarme de nuevo a este espacio y saludando a Manuela Villanueva y a todos los demás que lo acompañan a ustedes en ese programa, felicitándolo porque realmente ustedes como jóvenes han logrado colocar este medio y tienen un alto nivel de audiencia. Eso indica que cuando se quiere se puede. Muchas gracias. Gracias, Tobías. Tobías, estás trabajando un nuevo proyecto de una ley de telecomunicaciones. ¿De qué se trata? ¿Qué busca este nuevo proyecto? ¿Qué va a abarcar en líneas generales? ¿Qué busca Tobías Crespo con esta iniciativa? Sí, mira, hace más de 8 años nosotros hemos estado trabajando una legislación comparada en el sector de las TICs, que es nuestro sector de competencia profesional, académica y empresarial de más de 30 y pico de años. Trabajé alrededor de 13 años en una de las principales empresas de telecomunicaciones del país y mucha gente me había abordado y me decía, oye, Tobías, tú has sometido y han promulgado varias leyes tuyas de tu autoría, pero de este sector nosotros estamos esperando alguna iniciativa. Pero gracias a Dios y producto que la semana pasada incluso tuvimos nuestro trabajo de tesis, fue nuestro trabajo de tesis en la Universidad de la Tercera Edad, presentamos junto a nuestro hermano Moisés una modificación integral, una reforma a la ley 153-98, que es el marco general de las TIC. ¿Qué implica en primer lugar esta iniciativa? Por un lado, una reforma institucional. Ustedes saben que la ley de telecomunicaciones fue en su momento una herramienta para lograr resolver unos conflictos que se suscitaron en los años 90, inicio de los años 90, con Telepuerto San Isidro y la anterior compañía de telecomunicaciones Codetel, que yo trabajé ahí, y luego se solicitó a la UIT un marco jurídico para resolver los conflictos de interconexión y crear un nuevo ente, que fue el Intotel, que hoy por hoy, después de 23 años, pues ha logrado el nivel de credibilidad desde el punto de vista institucional. Ahora, posteriormente se modificó la Constitución. Tenemos una Constitución del 2010 que es más garantista, que establece derechos fundamentales, sobre todo la inviolabilidad de las telecomunicaciones, lo relativo a la privacidad, lo que llaman el habeas data y el consentimiento, pero también a partir del 2000 estuvo la ley de acceso a la información pública, luego la ley de compras y contrataciones, la ley de crímenes de alta tecnología o ciberdelincuencia, la ley que protege los datos de las personas sentadas en los registros oficiales, la ley de comercio electrónico y huellas digitales. Sí. Es decir, que hay una serie de normativas que esta ley había que adecuarla. Entonces nosotros estamos planteando en primer lugar una reforma institucional que lleve a que las tecnologías de información y comunicación, las TICs, no se le llama, que son una herramienta fundamental para el desarrollo, es decir, los países del G7 son los que más invierten en tecnología. El 80% de la inversión en el mundo está en esos 7 países. ¿Y por qué son desarrollados? Porque apuestan a las TICs. Y aquí nosotros queremos hacer un llamado, más o menos una crítica a un decreto que vimos hace 2 semanas, donde el Poder Ejecutivo, a través de un decreto, lleva a la OPTI, que era la Oficina Presidencial para la Tecnología de Información y Comunicación, la lleva al MAP, al Ministerio de Administración Pública. Para nosotros, desde nuestra perspectiva, creemos que eso es una reversión, es volver atrás 20 años. Un sector tan importante no solamente debe verse desde el punto de vista de cómo la tecnología como un medio o como una herramienta pueden ayudar a los estados, es decir, a los gobiernos, desde el punto de vista de establecer gobierno electrónico, gobierno digital, un gobierno abierto, una agenda digital. Es importante esto, pero hay otros aspectos fuera del sector oficial que desde las políticas públicas deben implementarse. Nosotros estamos trabajando o proponiendo un ministerio de las TICs y una superintendencia. ¿Y por qué una superintendencia? Porque aquí hay derechos de los consumidores que fueron tratados muy somero en la ley 153-98. Este proyecto de ley, que ya fue depositado la semana pasada, fue tomado en consideración y mandado a la Comisión Permanente de las TICs de la Cámara de Diputados,
lista cada uno de los 26 derechos que tienen los consumidores para que un juez pueda fallar, no por reglamento, sino que están listados los derechos de los consumidores desde el punto de vista de los derechos de las telecomunicaciones que se han establecido en todo el mundo, pero también un tema relativo a la supervisión y a la vigilancia de la competencia. Es decir, nosotros tenemos procompetencia, que se me olvidó ahorita indicar que también se creó por una ley la Comisión de Defensa de la Competencia, y también se creó el Proconsumidor, que no estaba en el año 98. ¿Qué significa? Que hay conflictos de competencia y atribuciones. Hoy por hoy, el Indotel, aún el nivel de credibilidad que ha tenido, es juez y parte. Es parte y juez. ¿Por qué? Porque tiene todas las atribuciones, es un suprapoder. Y ya nosotros tenemos un ordenamiento jurídico donde separa y desagrega funciones. Me explico. El Indotel establece las políticas públicas. El Indotel es el órgano regulador. El Indotel es el protector de los derechos de los usuarios. El Indotel es el protector de los derechos de la competencia para evitar competencia, pero también se convierte en tribunal. Es decir, cuando hay un conflicto entre las prestadoras, el mismo órgano que le da la licencia habilitante, sí, la licencia de operación y la concesión, es el mismo que dirime el conflicto y toma una decisión. Ninguna de las prestadoras puede ir a la justicia hasta que no pase por lo que se llama la revisión dentro del mismo ente y luego el superior jerárquico, algo que rompe con la ley 107-13 de reciente aprobación, que es la ley de los derechos de las personas en su relación con la administración y de los procedimientos administrativos. Es decir, esta ley tiene que ver mucho con derecho administrativo y adecuar esa ley que en su momento, vuelvo y repito, fue buena, porque yo soy parte del sector por más de 30 y pico de años, pero ya de cara a futuro y a situaciones jurídicas que se están dando, requiere una adecuación. Nosotros estamos estableciendo, Elvin, ahí también una reducción de un 10% de los impuestos a las telecomunicaciones. La República Dominicana es el país en el mundo que más impuestos pone a las telecomunicaciones. Por cada 100 pesos que tú pagas por un servicio de telecomunicación, 30 son de impuestos, 18 del ITEVIS, el 2 del CDT, el CDT, que es la contribución al desarrollo de las telecomunicaciones. Nosotros lo estamos llevando para que estos recursos puedan llevar internet gratuito a través de los ayuntamientos, los 158 alcaldías. Se muteó Tobías. Entró una llamada. Poner internet en la municipalidad. También para desarrollar, para formar desarrolladores de contenido a través del ITLA, del parque cibernético, y fomentar la capacitación en las TICs. Y sobre ese aspecto, en el caso del impuesto selectivo al consumo, que fue un impuesto temporal que se le puso en un momento dado de una reforma fiscal, pero que se ha quedado de manera permanente. Este impuesto es regresivo. No es posible que si nosotros queremos llevar la televisión digital, porque también el proyecto de ley promueve la migración a la televisión digital, que todas las empresas de difusión de radio y de televisión se muevan a la parte digital, que convirtamos el televisor, el terminal del televisor, en un terminal inteligente, y ahí ya el ciudadano pueda acceder a la superautopista. Entonces, este impuesto frena lo que es evitar la brecha digital. No es posible que un Estado pueda estar poniendo impuestos tan altos a un sector tan determinante, lo que significa una barrera, sobre todo para las personas de menos ingresos, los que están en el primer y segundo quintil, que son los que tienen menos recursos. Incluso en México, podemos poner un ejemplo de México, que llevó la televisión digital y patrocinó deducciones impositivas para las empresas de radiodifusión y de televisión, y llevó 13.7 millones de televisores Smart TV a los mexicanos para que pudiera darse esa migración. Y luego entonces el dividendo digital, es decir, el espectro de frecuencia que se libera al tú llevar a la televisión digital, se libera 4 veces la frecuencia que se tiene actualmente, lo que implica que pueden venir nuevas empresas, puede atraer inversión extranjera, nuevos competidores, porque en la comunicación móvil, por ejemplo, se da de manera natural un oligopolio. Solamente pueden haber 6 prestadoras, porque solamente hay 6 bandas de frecuencia y ya están asignadas. Si un nuevo entrante quiere proveer servicio, a menos que se libere frecuencia, aunque haya un reordenamiento del espectro, no puede
entrar. Entonces, ese dividendo digital se puede licitar, pero también puede llevarse para que se dé lo que tan anhelamos, que es el 5G, lo que se ha anunciado, la quinta generación de la telefonía móvil. Pero también nosotros en esa ley le estamos dando participación a las pequeñas y medianas empresas que sean parte de los fondos del CDT. La mayoría de los fondos del CDT se lo ganan las grandes empresas, que son las que tienen las infraestructuras, pero no se le da participación a las pymes en esos proyectos de desarrollo que puede llevar internet, conectividad hacia sectores que no son servidos por la telefónica, no porque no les interese, sino porque cuando hacen el análisis de negocio, el caso de costo-beneficio, de rentabilidad, no le da. Y entonces la telefónica, donde no le da la rentabilidad, pues no invierte, tiene que hacerlo el Estado. Y para eso se creó el fondo, el EPDT, oiga, échense para atrás. Con eso se construyeron caminos vecinales, sí. se pagó nómina. Sí. Es decir, que no fue utilizado realmente para lo que ordenaba la ley. La ley ordenaba que con esos fondos se iban a promover proyectos de desarrollo para que la conectividad, por ejemplo, llegara a Vengan a Ver en Duvergé, a la isla Saona, a la isla Catalina, a Partido de Abón, donde hoy por hoy usted ve que el gobierno dijo que no había conectividad. Si no había conectividad, pues se falló en el uso de esos fondos, que estaba muy especializado. Tobías, sí, a propósito de ese tema del 2% de la contribución del desarrollo de la telecomunicación, primero, o sea, ¿quién maneja ese 2%? Que en definitiva lo paga el consumidor, que no debería pagarlo porque se supone que el Estado es que debe asumir ese desarrollo de las telecomunicaciones. Entonces, en esta ley tú propones que se quite ese 2%. ¿Cómo entonces se van a...? El 10%. Yo dejo el 2%. Tú dejas el 2%. Es importante. Yo quito el 10%, el selectivo al consumo, porque un impuesto selectivo al consumo es aquel que tú quieres que sectores que son no son propensos al desarrollo del país, como las bebidas alcohólicas, pero los entonces, cigarrillos, ¿verdad? Pero ahí voy, que entonces la salud. Ahí voy, entonces ese 2% que pagamos nosotros los consumidores no deberíamos de pagarlo porque es el deber del Estado el desarrollo de las telecomunicaciones, porque entonces nosotros los dominicanos estaríamos convirtiéndonos en una especie de accionistas porque pagamos un 2% en esa factura, que si uno lo ve en el desglose mensual, entonces uno está pagando un 2% por el desarrollo de las telecomunicaciones, que esto es una labor que debe ser asumida por el Estado, no por el consumidor. O sea que para mí sería interesante e importante para los consumidores que se nos quite esa carga impositiva también. Pero al final, oye, el Estado somos todos, eres tú y yo los que pagamos impuestos. Es decir, de algún lado debe salir el dinero para que los que no tienen le llegue la conectividad. Me explico. En los últimos 20 años, todas las leyes tienen que ver con los sectores regulados. De manera favorable o lamentable, los recursos salen del regulado, es decir, de la Asociación de Bancos Comerciales se le quita un 1% para la Superintendencia de Bancos. Y en las telecomunicaciones un 2% a las empresas, que al final no es a las empresas, sale de los bolsillos nuestros, porque ese porcentaje se carga al costo final. Por eso es que estoy diciendo que quitarle el 10% del selectivo al consumo nos llevaría a nosotros a estar en los países promedio que cobran menos de un 20%, de un 20% para abajo, porque es una retranca a que se desarrollen las TIC. Pero también ese 2% lo maneja el Indotel. Oigan que decía la ley, que eso se depositaba en una cuenta del Banco de Reserva, una parte de esos fondos, un porcentaje eran para los gastos operativos y de administración del órgano, y la otra parte para lo que le decía, los fondos para el desarrollo del sector. Ahí en muchos casos se daban becas, se entregaban computadoras, se construyeron creo que 2,000 y pico de centros tecnológicos comunitarios, que no está mal, creo que ahora mismo solamente quedan 200 de ellos, pero el objetivo ahora de esos fondos, que nosotros lo mantenemos, es para llevar la conectividad. ¿Qué pasa? Que cuando tú le permites a Juan Pérez, en La Puya, por ejemplo, si no tiene conexión, aunque aquí en la parte urbana hay conexión por todos los lados, pero vamos a decir, qué sé yo, en Hondo Valle o en Fondo Negro, en Barahona, no hay conectividad. El Estado debe llevar por lo menos una conexión de telefonía y una conexión de internet, porque si no lo hacemos, la brecha digital lleva a una brecha en la educación, a una brecha en la salud, a una brecha de género,
porque las mujeres tienen menor acceso a las tecnologías que los hombres, y a una brecha entre las ciudades y la parte rural, que también es una brecha territorial. Es decir, nosotros debemos llevar a que esta media isla esté cubierta por completo y que la conectividad no sea un impedimento, mucho menos poniéndole impuestos tan regresivos como es el 10% del selectivo. Tobías, hermano, buen día. Tobías. Buenos días, Manuel. Mira, que quisiera preguntarte, tú sabes que he estado observando el proyecto que me enviaste y hay un concepto que me llamó poderosamente la atención, es el concepto que se maneja de derecho digital esencial. Vi inclusive que hablas en el proyecto de que ya hoy, ¿verdad?, el libre acceso o el desarrollo pleno a la expresión y difusión del pensamiento está íntimamente ligado al derecho, ¿verdad?, al derecho digital esencial. Inclusive habla de otros derechos fundamentales. De ser así, todavía no sé si estoy equivocado, me gustaría que por favor me orientaras. Si esto se aprueba así en esa dimensión, esto estaría convirtiendo el derecho digital en un derecho fundamental, o sea, estaría ampliando la cartera de derechos fundamentales que tenemos. ¿Es así, todavía, como yo lo interpreté? Sí, mira, es correcto. Mira, Manuel, las Naciones Unidas declararon el Internet con una resolución de todos los 183 países, declarando no el Internet, porque el Internet es la red, sino el acceso al Internet como un derecho humano, Y al ser un derecho humano, los países, ya hay países que han declarado, vuelvo y repito, no el Internet, sino el acceso a Internet como un derecho fundamental. Pero nosotros en este proyecto de ley lo estamos declarando como un servicio básico, un servicio digital básico, al igual que la telefonía, porque para poder declararlo como un derecho fundamental tendríamos que modificar la Constitución, que tú sabes que del artículo 37 al 67 establece de manera muy definida cuáles son esos derechos fundamentales, pero estamos avanzando con la declaración que establece esta ley hacia que en una modificación futura que se haga de la Constitución, este tema pueda ser discutido, porque ¿qué permite el Internet? El Internet permite, a través de su acceso, que lo que estamos haciendo ahora como derecho fundamental, que es el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, se dé. Ustedes han visto el cambio explosivo que ha dado los medios digitales como como un complemento a los medios tradicionales. Ya los medios tradicionales se están montando en medios como estos, y nosotros vamos a ver, por ejemplo, cambios trascendentales que en este sector que uno ha manejado por 30 y pico de años, uno lo esperaba en 10 años, hoy se están dando en 1, 2 y 3 años. El mismo tema de la pandemia. Imagínense que nosotros no hubiésemos tenido estas plataformas, que se hubiese caído el Internet, cómo hubiese sido el teletrabajo, la teleeducación, la transformación de los negocios digitales. Ya la mayoría de las empresas incluso ya están moviendo su cadena de valor desde el punto de vista de los insumos, de la integración horizontal y vertical, se está moviendo a lo digital. Es decir, que nosotros vamos a ver en estos próximos 2 años cambios muy trascendentales, pero si no logramos el acceso a que personas de todos los estratos sociales puedan tener la misma oportunidad. No voy a decir que tengan la misma oportunidad de un empresario, del hijo de un empresario que vive en Piantini, en Serrayé, pero por lo menos si le da la conexión, le estás abriendo esa posibilidad, porque ya aprovechar los contenidos, la calidad de esos contenidos y el pagar por los contenidos, porque también los contenidos, generarlos, producirlos cuesta, ya sería un tema de abordarlo posteriormente. Pero tú estás muy en lo cierto, ¿no? La ley establece la parte del acceso a Internet como una vía para lograr derechos fundamentales. Entre ellos, vuelvo y repito, el derecho a la educación, a la salud, a la libre expresión y difusión del pensamiento y otros derechos. Tobías, mira, aquí viene, pienso, la pregunta más importante de todo esto, y es el hecho de que lo que tú estás planteando, ¿verdad?, conforme a lo que tú no estás expresando, pienso que hay ahí vestigios, ¿verdad?, que son bastante positivos para la población, el desmonte de este 10%, el acceso, ¿verdad?, digamos, a la conectividad. Tú has planteado, en el proyecto lo vi, que plantea que todas las alcaldías y los distritos municipales tengan que llevar el Wi-Fi, ¿verdad?, para que todo el espectro radioeléctrico gratuito, ¿verdad? Gratuito. O sea, todo eso, evidentemente, desde el punto de vista de la idea, es bastante positivo. Ahora, la pregunta es la siguiente. Tú sabes que ese proyecto va a impactar, no a tutumpotes, ¿verdad?, porque ese es un concepto de Guerra Fría,
pero a dinosaurios están para... Entonces quisiera saber, Tobías, en esa socialización empírica que tú has hecho, ¿verdad? Digamos, inicial, con tus colegas, que tú sabes que muchos de ellos no lo dicen abiertamente, pero obedecen a esos sectores que pagan sus campañas también. ¿Cómo ha sido la receptividad, Tobías, en tus colegas? ¿Cómo tú has visto esto? ¿Hay disposición para esto, siquiera para una discusión real, o hay resistencia? ¿Cómo es eso, Tobías? Mira, yo creo que sí, Manuel, porque lo importante no es que tú prepares un buen proyecto de ley, sino que lo vendas bien y que te lo compren mejor. Me explico. Cuando yo presenté la ley 6317 de movilidad, transporte, tránsito y seguridad vial, me dijeron que yo estaba loco, que yo estaba pensando en Suiza, que había muchos intereses, muchos poderosos, incluso hubo gente de rango militar que me dijo que me vio, ¿verdad?, muy eliminado de esta sociedad. Y sobre esa base, yo le respondí una vez a un periodista que solamente un gran soñador hace realidad un gran sueño. Luego de esa ley promulgada, me tocó ir a un programa y le recordé a ese periodista aquella expresión que le dije. Lo importante en esto, Manuel, es lograr tener la capacidad, primero, de socializarlo, como tú lo dijiste. Sí, allá nosotros nos han estado llamando la gente de la Cámara TICS, la gente de Adora, las secretarías de tecnología de los partidos políticos que estaban muy interesados en el tema, sobre todo por sus programas de gobierno y por la conectividad hacia los jóvenes, los millennials, la generación Z y las mujeres, ¿verdad? Porque andan buscando también la parte de los votos, y hablo de todos los partidos políticos. Pero también están interesados medios de comunicación. Nosotros hemos entregado el proyecto de ley a todos los directores de medios. Nosotros le vamos a hacer llegar a ustedes también, bueno, se lo entregué digital y un resumen ejecutivo, porque en la socialización y en la consulta está el enriquecimiento. Lo que nosotros estamos planteando ahí, Manuel, es una posición nuestra con la experiencia que tenemos de 30 y pico de años en el sector, pero no quiere decir que sea una verdad absoluta. Aquí hay cosas que hay que escuchar a las prestadoras de servicios que tienen sus gremios empresariales, pero también hay que escuchar a la Indotel, hay que escuchar a la OTI, hay que escuchar a impuestos internos para que nos explique el tema de cómo conseguiríamos los recursos que se están eliminando. Tú sabes que al gobierno, cuando tú le quitas un peso en una ley, tienes que decirle de dónde va a salir ese peso. Ahora, en esta situación, nosotros estamos convencidos que tú pones a un economista a trabajar como esa reducción del 10% te reditúa un desarrollo social, un desarrollo económico aplicado a la educación y sobre todo a que haya acceso a Internet universal en todos los aspectos. Y lo que se va a lograr es superior al 10% que se está desmontando. Es decir, que todo esto lleva a un programa de consulta que desde la Cámara de Diputados, que es una fábrica de consenso, yo creo que lo podemos lograr, sobre todo porque la gente siempre ha entendido, Manuel, modestia aparte, que cuando nosotros sometemos un proyecto de ley, no es puntual, sino que nosotros hemos hecho un trabajo de más de 8 años con este texto, y vuelvo y repito, fue mi trabajo de tesis que en los últimos 5 meses no descansamos, porque ahí hay aspectos jurídicos también que hay que interesar. Por ejemplo, el Indotel tiene el Centro de Asistencia al Usuario, el CAO. Si usted tiene un reclamo a una de las prestadoras por 4,000 pesos y va a la prestadora y la prestadora te deniega ese reclamo, esa denuncia y esa queja, que no está en la ley, lo que establece los derechos de los consumidores, sino por reglamento, y los tribunales no fallan por reglamento. Entonces tú vas al CAO, el Centro de Asistencia al Usuario tiene 8 representantes para 11 millones de líneas. Que por cierto todavía no sirve para nada, ¿verdad? Que por cierto no sirve para nada eso. Pero se asignan un caso a lo que le llaman los cuerpos colegiados. ¿Qué es los cuerpos colegiados? Es un grupo de 3 profesionales que están en una lista de elegibles, que pueden ser economistas, contadores, ingenieros, abogados, y esas 3 personas deciden sobre tu caso y se les paga 15,000 o 20,000 pesos desde el Estado para defender tal vez un caso de 4,000 pesos de un usuario. Ahí estamos hablando de 60,000 pesos. Todavía. Si ese equipo da una sentencia en contra tuya, ¿tú sabes dónde tú tienes que ir a reclamarlo? Sí. A la Suprema Corte de Justicia, donde ya nosotros tenemos el Tribunal Superior Administrativo y el Contencioso Administrativo, sin ser ellos parte de la justicia. Por 4,000 pesos. Todavía, el planteamiento de la ley general que estás proponiendo y que
no podía ser para menos, porque en tu experiencia como congresista y en tu haber profesional, y con los aportes en leyes que has hecho a la República Dominicana, entrarle a una materia tan densa, tan compleja y elemental, yo creo que mejor postestandarte no podíamos haber tenido. Ahora todavía veo que se abarca la dimensión de comunicación, no tan solo de las tecnologías. Aquí se había analizado de establecer ahí un código de la comunicación que redireccionara inclusive elementos como de la interpretación que se tienen en la ley, en la anacrónica ley 6132 sobre libre difusión del pensamiento, entre otras variables, incluyendo dimensiones deontológicas, ya que eso está tan de moda en las últimas semanas, después del sermón aquel, en atención al ejercicio en la comunicación. La ley que planteas solo se quedará inminentemente en la dimensión comunicación de cara a lo que es la comunicación digital, o entrará de lleno también a lo que tanto se necesita en el renglón comunicación como un esquema actualizado, una normativa reguladora actualizada. Mira, esto va a provocar, y muy buena tu pregunta, porque va a provocar que los directores de medios, ¿verdad?, los dueños también de esos medios, porque hay un tema de responsabilidad civil y de responsabilidad penal con respecto a lo que una persona dice o un comunicador dice en un medio, ya sea digital o ya sea de radio o de televisión. No solamente se quede en lo digital, se quede en difusión de radio, difusión de televisión, el sistema de cable, los cableros, los cablistas, que en la ley anterior no se mencionó nada porque este esquema no estaba regulado. Hay algunos integradores también que son pequeñas empresas que hoy están revendiendo los servicios de internet y que las grandes prestadoras pues quieren eliminarlo y sacarlo, y estamos hablando ahí de más de 4.000 pequeñas empresas que están llevando el internet a través de una conexión con antena donde ni el Estado llega ni las prestadoras llegan, es decir, una falencia desde el Estado. Entonces, aquí con tu pregunta, esto va a entrar a discusiones con respecto a contenido, aunque esta ley no regula contenido, pero sí fomenta y promueve el desarrollo del contenido. Aparte de la ley 6132, que es la que tú estableces, está la ley de espectáculos públicos, que es también transversal a este sector, está la ley de derechos de autor y de propiedad intelectual, que es muy consustancial con el desarrollo de los contenidos, con las patentes, con los desarrollos, con la invención. Es decir, de manera transversal a este Congreso van a ir muchas instituciones que tal vez nosotros no aspirábamos, porque así fue con la ley 6317, posiblemente ONG defensora de los derechos de los consumidores y de los derechos de la competencia, porque aquí hay un problema cuando, por ejemplo, una empresa de comunicación adquiere a otra, no solamente se da una posición dominante de mercado desde el punto de vista del pastel, sino del espectro radioeléctrico, porque se suman el espectro de frecuencia que tienen asignado las empresas que se adquieren, y entonces se crea una competencia desigual con respecto a otros. Es decir, que esta es una ley también, una industria muy técnica, es un derecho muy especial, es un derecho de la telecomunicación y de las TICs, que aunque nosotros estamos proponiendo un marco general, vuelvo y repito, anterior, cuando inicié esta participación, dije varias leyes que después del 1998 hasta la fecha el Estado ha aprobado y que hay que adecuarlas. Las discusiones van a ser muy interesantes. Tobías, muchas gracias, hermano, por estar con nosotros y por este proyecto tan interesante. Ojalá que pueda ser aprobado a la brevedad posible, hermano. No, y en el flujo de los debates. Y lo esperamos ustedes allá en el Congreso, en la Comisión de las TIC, que vamos a estar 15 legisladores discutiéndolo en los próximos meses. Vamos a estar por ahí. Un abrazo, hermano. Ahí estaremos. Bueno, ahí estuvo con nosotros Tobías Crespo, diputado al Congreso de la República por parte del Partido Fuerza del Pueblo, con una iniciativa interesante. Como siempre, Tobías, cuando somete un proyecto, se encarga de que esté bien documentado, bien preparado, bien soportado. Le tengo un chiste. Y se nota que en este caso, pues él teniendo la experiencia profesional, ya más allá de la experiencia como congresista, es un proyecto que está muy bien sustentado, que ojalá pueda ser aprobado. Lo único que habría que ver aquí es
qué dirán las telefónicas, porque hay algunas cosas que no van en beneficio de No ellos. se le dice, unos dinosaurios terribles. Entonces ellos no van a querer aceptar esto, lo van a torpedear porque es lógico, pero No, imagínate, ojalá. aquí, yo cuando viví en España la primera vez, en el 2009, ya ahí se estaba haciendo la mutación con un gran retraso de ir hacia lo que es la TDT, que es la transmisión digital de las telecomunicaciones. Ahí todo el mundo tumbó parábola, ya no había por qué tener servicios de cable, una verdadera democratización del acceso a lo que se divulga en medios de comunicación de manera gratuita. Todas las casas, negocios, tienen su TDT. Ahora, aquí eso se ha postergado como en 5 ocasiones. Todos los países ya de la región están avanzados en más de un 80% en el uso de la TDT como mecanismo sustitutivo del telecable. Pero aquí eso no ha sido posible porque eso está subrogado y reservado para unos señores. Entonces, la verdadera revolución en comunicación será cuando aquí usted, para vernos a nosotros en su pantalla en su casa, no tenga que estar suscrito a ningún tipo de telecable. Sin ningún pago. Oigan esto, sin pagar. Y eso se ha postergado porque ni siquiera se le ha explicado a la gente de qué consiste que migremos hacia los TDT. Entonces, si eso, lamentablemente, habrá que hacerlo por ley porque las resoluciones están ahí aprobadas y engavetadas. O sea, para los organismos internacionales que somos parte de comunicación, se depositaron las resoluciones y dijimos, estamos a la vanguardia del mundo. Falso. Porque entonces vienen y sacan decisiones por debajo de la mesa para no hacer valer la eficacia y la implementación de esas resoluciones. En desmedro de todos nosotros, mientras nos siguen vendiendo todos los días más caro paquetes de telecable, porque no quieren invertir un peso. Aquí teníamos, con Codetel hubo cierta eficiencia en la cobertura. Cuando fuimos a Verizon, nos fuimos 20 años para adelante en capacidad y tecnología de esa empresa. Pero cuando llegó esta empresa ahora, de índole mexicana, esta empresa, si tiene 1 millón de usuarios y los equipos que tiene solo dan para 500,000 usuarios, lo que hacen es que le dan con el látigo a los ingenieros para que mantengan el sistema cada vez que se cae. Pero no invierten en tecnología que sea más allá de la capacidad de los usuarios. Es decir, aquí la mentalidad que impera es de negreros en términos del verdadero avance en la eficiencia tecnológica del sector. Vamos a hacer una pausa comercial. Tu mañana. By Cachicha.